¡Saulo! 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 Deja que te ayude. Me ha dejado ciego. ¿Quién te ha dejado ciego? Jesús me ha dejado ciego. ¿Jesús? Se ha vuelto loco. Vamos, Saulo. Tenemos que ir a Damasco. ¡Levántate! Jesús me ha cegado. Trae unas cuerdas. Lo ataré a mi espalda. A partir de estas escenas donde hemos visto precisamente esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo, seguimos nosotros desarrollando este ejemplo y este testimonio de conversión que nos deja Dios en la persona de Pablo mismo. Habíamos visto inicialmente quién era Pablo, en un segundo momento con quién se encontró Pablo, y en un tercer momento vamos a analizar los efectos de esa experiencia que tuvo Pablo en su encuentro personal con Jesucristo. Daniel, ¿qué podemos decir al respecto? Continuando con lo que veníamos, leemos en el versículo 8 del texto que habíamos tomado, donde dice que Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Podemos ver, y quisiera remitirme un poquito al Génesis, donde se narra que cuando los primeros hombres se sintieron desnudos, fue después del pecado. O sea, el pecado fue eso que hizo que ellos se vieran desnudos. Antes de que pecaran, no habían percibido su desnudez. Podemos tomar algo parecido a lo que le pasó a Pablo. Pablo, solo hasta cuando se encontró frente a frente con Jesús, solo hasta cuando se encontró frente a frente con el Maestro, fue que se dio cuenta de la ceguera que tenía. Podemos tomarla como una ceguera física, pero si profundizamos un poco, podríamos tomarla también como una ceguera espiritual. Ceguera que hasta ese momento, hasta el momento en que se encuentra con Cristo mismo, con Jesús que le habla y le reclama, le reprocha su persecución, hasta ese momento fue que se dio cuenta de la verdad, de la ceguera que hasta ese momento manejaba. Y respecto, Daniel, a estas repercusiones, podríamos también hacer como una especie de lista para nuestros hermanos televidentes. Una, que Pablo, a partir de esta experiencia, pasa de ser perseguidor a ser testigo. Es decir, que Pablo empieza a entender de que lo que perseguía era la verdad. Y como le decía alguna vez en alguna de las experiencias maravillosas de San Agustín, San Ambrosio, aquel Agustín, el filósofo ateo, y le decía: Agustín, no es el hombre quien busca la verdad, es la verdad la que busca y encuentra al hombre. Eso fue lo que pasó con Pablo. La verdad misma, Jesús de Nazaret, fue el que encontró a Pablo. Y empieza entonces esa transformación. Pablo no sigue siendo el mismo. Qué bueno para nosotros los católicos entender eso, que cada vez que nos encontramos con Él, con el Maestro, con Cristo en la palabra, con Cristo en la Eucaristía, en los sacramentos, con el hermano, en el momento de oración, no podemos seguir siendo iguales. Así es, Arturo. En la palabra de Dios encontramos varios casos donde se da la conversión. Uno de ellos es en el caso de la mujer adúltera, otro de ellos es en el caso de Zaqueo. Y todos tienen un elemento esencial, un elemento particular, y es que esa conversión es fruto del encuentro con Jesús. No puede haber una conversión por tus propias fuerzas, un querer cambiar tu vida por sí mismo, con tus propias fuerzas. La conversión debe darse, y solo se da, una conversión verdadera, solo se da fruto de un encuentro personal con Cristo. Así como Pablo se encontró frente a frente con Cristo y pudo ver en su interior, pudo darse cuenta de todo lo que en él estaba mal hasta ese momento, así mismo debe ser la conversión en cada uno de nosotros. Solamente se da fruto de ese encuentro cara a cara con el Maestro, que nos hace ver en nuestro interior, que nos hace analizar en nuestra vida y darnos cuenta de nuestros errores para poder corregirlos y para poder comenzar a vivir esa vida a la que Él nos invita. Una vida llena de amor, una vida llena de confianza y sobre todo una vida con Jesucristo en el corazón. Qué bueno, Daniel, lo que dices. Y siguiendo con este desarrollo de características de lo que pasó en Pablo, habíamos dicho inicialmente, Pablo a partir de esta experiencia empieza a pasar de perseguidor a testigo. Y otro elemento importante es que lo que él consideraba riqueza y lo que estimaba con tanto augurio y con
tanta sacralidad, por así decirlo, que era la Torá, que era la ley, pasa a un segundo plano por la nueva ley de su vida, que es la ley de Jesús. Es decir, Pablo empieza a entender que lo que rige su vida ya no son los 613 preceptos de la Torá en el Antiguo Testamento, sino que es un precepto, el amor, sino que es una fe en Jesucristo, sino que es una persona, el Señor, sino que es el Espíritu Santo que nos va a impulsar a entender de que la libertad está en el amor y que solamente en Jesús encuentra Él un cambio, un sentido, una esperanza y una razón profunda para vivir y para cambiar todo aquello que Él consideraba como tesoro y riqueza en pérdida y basura, lo va a decir en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Qué interesante esta experiencia. Yo creo que esta experiencia, Daniel, es muy diciente para nosotros hoy en día. Es muy diciente para nosotros católicos, hoy 2011, católicos que nos estamos preparando y aproximando a esa gran celebración de Semana Santa. Yo creo que el modelo de Pablo debe ser el modelo del católico, que quiere decir, yo no quiero que esta Semana Santa, que ese tiempo de Cuaresma sea un tiempo más, sea un tiempo en el cual solamente la iglesia hace referencia al ayuno, la limosna y la oración, sino que las personas digan, hombre, yo quiero de verdad en esta Semana Santa, más allá de ir a procesiones o actos externos, yo quiero encontrarme contigo, Jesús. Yo quiero encontrarme contigo y que ese encuentro genere un cambio contundente, determinante y radical en mi vida. Así es, Arturo. Debemos tomar este texto que el Señor nos regala en esta tarde como una invitación que viene directamente de Él. Y en esta época pues de Cuaresma, donde ya tú lo decías, se nos invita al arrepentimiento, una época de reflexión, debemos tomar este texto como una invitación que el mismo Jesús nos hace a analizar nuestra vida, a reconocer nuestros errores, a buscar una conversión plena y verdadera, una conversión sincera de corazón, en la que podamos encontrarnos con ese Cristo vivo que toca nuestra puerta. Ya lo dice la palabra de Dios, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré y cenaré contigo. Es una invitación que el mismo Cristo nos hace, que toca nuestra puerta y nos invita a cenar con Él. Nos invita a mirar en nuestro interior, a analizar en nuestra vida y a corregir todas esas cosas que están ahí, que quizás nosotros sabemos que están mal o quizás no lo sabemos. ¿Quién sabe? El hecho es que debemos tomarnos ese tiempo y tomar este texto que Jesús en la tarde de hoy nos regala para reflexionar nuestro interior. Texto que nos debe dar la fuerza a través del Espíritu Santo para asumir nuestro pecado, para asumir nuestros errores y aferrarnos a esa vida a la que Jesús nos invita a través de su palabra el día de hoy. Qué bueno, Tzadí, lo que dices. Y qué interesante observar de que esa figura de Pablo antes de conocer a Jesús, yo creo que ahí nos tenemos que identificar muchos de nosotros. Muchas veces perseguimos, muchas veces es más, juzgamos a la iglesia, muchas veces desprestigiamos el nombre de Jesús con nuestros comentarios, con nuestras actitudes, sobre todo con nuestra propia vida. Muchas veces esa figura de Pablo antes de conocer de Jesús la tenemos nosotros en nuestro corazón. Y la invitación, como tú lo decías, Chadid, es fundamentalmente encontrarnos con Él. Semana Santa no debe ser para un católico un tiempo solamente de vacaciones. Semana Santa tiene que ser hacer un alto en el camino. Es hacer un alto para el profesional que nos está escuchando y decir, Señor, yo quiero examinar mi vida desde tu vida. Señor, yo quiero replantear mi vida, no desde mis pensamientos ni desde mi parecer, sino desde tu palabra, desde tu mensaje, desde tu querer mismo, Señor. Qué bueno que nosotros, en este tiempo de Semana Santa que ya se aproxima y en lo que queda este resto del tiempo de Cuaresma, nosotros también busquemos la verdad. Y sabemos que en el lenguaje de los padres de la Iglesia no es buscarlo a Él, sino dejarnos encontrar por Él, porque Él es el que nos busca, Él es el que nos elige, Él es el que nos llama, Él es el que nos separa para mostrarnos su amor. Por eso Él mismo dice que en Él somos más que vencedores y que todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Pablo entendió esto en su vida. Y qué bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, usted que nos escucha, madre de familia, padre de familia, profesional, joven, niños. Qué bueno que en este tiempo de Semana Santa lo aprovechemos para dejar de perseguir a Cristo y convertirnos en unos testigos de Jesucristo. Qué bueno que aprovechemos este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa para que dejemos que el que rija nuestra vida no sean las reglas del mundo, no sean mis reglas y mi parecer,
sino las reglas del amor, las reglas del Evangelio. Así es, Arturo, tú lo decías, la invitación no es tanto darle la oportunidad a Jesús que entre a tu corazón, es darte tú la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón y darle la oportunidad que transforme tu vida, que transforme tu manera de pensar, tu manera de vivir. Porque la conversión no solamente se debe ver en el punto de vista religioso, sino también en nuestro diario vivir, con las personas con quienes compartimos, la manera como nos expresamos, nuestra manera de pensar, de actuar, de proceder con respecto a diferentes situaciones. Entonces la invitación es esa, no que le des la oportunidad a Jesús, sino que tú mismo te des la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. Continuando con esto, quisiera mencionar 3 elementos que podemos observar en este texto de la conversión. 3 elementos que se dan en el proceso de conversión y que podemos observar también en la conversión de Pablo. El primero de ellos, Arturo y televidentes, es reconocer los errores que se han cometido en la vida. Ya lo vemos en Pablo. En ese choque en el que Pablo escucha la voz de Jesús, es un reflexionar personal donde él mira, asimila y reflexiona acerca de todas las cosas que hasta ese momento están mal. Incluso pues él creía que muchas de esas cosas estaban bien. Entonces eso, primer paso, reconocer lo que en nuestra vida está mal. Segundo paso, arrepentirse y proponerse enmendar los errores cometidos. Ojo con esto, no es simplemente arrepentirse. Pablo se arrepintió, cierto, pero no solamente se arrepintió, él dejó de perseguir a los cristianos y se convirtió en un cristiano más de esos que eran perseguidos. Esa fue como la manera donde podemos palpar, donde podemos darnos cuenta de la forma como Pablo decide corregir los errores que hasta ese momento iba llevando. Y por último, vivir la vida nueva que Jesús nos ofrece. Ya reconocimos los errores, ya enmendamos los errores, ahora ¿qué nos queda? Empezar a disfrutar de la vida que Jesús nos ofrece. Una vida llena de amor, una vida con Jesús en el corazón, una vida de fraternidad con los hermanos, con las personas que están a nuestro alrededor, una vida libre de orgullos, libre de vanidades, una vida libre de pecado, ¿cierto? Entonces esos son los tres pasos o los 3 elementos que podemos palpar en el proceso de conversión. Lo repito, primero, reconocer los errores que se han cometido en la vida. Segundo, arrepentirse, pero no solo eso, sino proponerse enmendar esos errores cometidos. Y tercero, vivir la vida nueva que Jesús nos ofrece. Qué bueno, Daniel, con estas instrucciones tan claras que nos das acerca de esta experiencia de Pablo. Y yo quisiese añadir un cuarto punto que me parece también fundamental. Cuando Pablo tiene esta experiencia, cuando Pablo se encuentra con Jesús, ¿quién es el que acoge a Pablo? ¿Quién es el que bautiza a Pablo? Fue un hombre llamado Ananías. En Ananías está la figura de la iglesia. Ananías es la figura de la iglesia que acoge a todos, que nos acoge a todos y en la cual cabemos todos. Por eso no podemos separar o elaborar una dicotomía entre Cristo e iglesia. Mucha gente de común dice, Cristo sí, pero iglesia no. No, en Pablo vemos, Cristo sí, pero también a la iglesia un sí, porque fue Ananías el que lo acogió y el que lo bautizó y el que lo hizo un miembro activo de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, es en la iglesia donde me encuentro con Jesús. Es en la iglesia donde me fortalezco y donde consolido la experiencia de Jesús. Es en la iglesia donde voy a conocer más profundamente a Jesús y donde voy a hacer en la iglesia lo que Jesús me pide. Qué interesante este aspecto, Daniel, porque aprovechemos este tiempo, hermanos. Este tiempo que la iglesia misma nos ofrece para que, como Pablo, nos dejemos tumbar por la palabra de Dios. Como Pablo, nos dejemos iluminar por la luz del mundo. Como Pablo, nos dejemos interpelar por su amor que es eterno. Pero también como Pablo, empecemos a ser miembros activos en santidad, en búsqueda radical de Jesús, en un testimonio valiente y ungido del Evangelio, para que nosotros, entre todos, edifiquemos la civilización del amor. Así es, Arturo. Es una invitación, como les decía hace un momento, que el Señor nos hace. Tú, hermano, que estás ahí de frente al televisor, no pierdas la oportunidad, pues este es un mensaje que el Señor mismo te ha traído a través de nosotros. Es un mensaje que el Señor ha querido regalarte en la tarde de hoy. Quién sabe, podrías haber estado haciendo otra cosa, alguna diligencia, la comida, la cena,
quién sabe. Pero estás en este momento parado frente a la pantalla de tu televisor, escuchando esa invitación que el Señor tiene especialmente para ti.